Buenos días con todos, siendo las 9 horas del día 7 de junio del año 2023. Estamos presentes ante el noveno Juzgado Nacional por magistrado Víctor Alberto Acosta, efectuando llevar a cabo la audiencia preliminar en el expediente 198-2022, cuaderno 2. Seguidamente, las partes procederán a acreditación de los intervinientes. Empezamos con la Fiscalía. Prenda su micro, doctor, por favor. No, soy yo, doctor. Sí. Buenos días, señor juez. Buenos días a todas las partes presentes. Por el Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, fiscal adjunto provincial penal titular, el segundo despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, ex Miro Quesada, número 260, noveno piso, con correo electrónico pespinos@mpfn.gov.p, número de celular 945-10-1414 y casilla electrónica 154702. Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, el abogado Renzo Calé Verboso Donaire, con registro CAL 74822, con teléfono celular 980-50-99-25, con domicilio procesal en calle Bolognesi, tercer piso, distrito de Miraflores, casilla electrónica 584 y correo electrónico pt@mininter.gov.pe. Ok. Defensa técnica, por favor. Gracias, señor juez, señor fiscal, señor procurador. Juan Julio Lagos Saedo, con Colegio de Abogados de Lima, 40963, con domicilio procesal en la avenida Paseo de la República 291, piso 12, piso 13, oficina 1302, correo electrónico lagosjulio@gmail.com, casilla electrónica 63817, con teléfono número 99538-2450, señor, en representación de Jamer Guayacayán Guara. Gracias, Okay. señor. ¿Está presente su patrocinado? Sí, señor, está presente. Señor. Ya, a ver, señor Guayacayán. 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 Su nombre completo, su DNI, y un teléfono para llamarlo, señor. Ya, Guayacayán Guara Gamer, mi dirección actual es Tupac Amaru, 4 Cayo Oxapampa, Cerro de Pasco. Número celular 951-946-124. Correo electrónico está como guayacayanguarajgamer@gmail.com. Bueno, antes de iniciar audiencia vamos a dar los siguientes lineamientos. Primero, no se va a permitir argumentaciones que sean inidóneas. Segundo, argumentaciones que tengan información circular y argumentaciones que sean impertinentes. Asimismo, se les va a conceder un tiempo para el uso de la palabra a los abogados y también se les hace recordar que el juzgado cuenta con apremios legales. ¿Cómo se va a llevar a cabo la metodología? La metodología se va a llevar de la siguiente forma. La Fiscalía va a oralizar su requerimiento en los siguientes aspectos: hechos, calificación jurídica y pretensiones procesales. Pasamos un control formal, un control sustancial y finalmente un control probatorio. Para lo cual le voy a conceder a la Fiscalía 5 minutos para que me narre los hechos. De ahí le voy a conceder 8 minutos para que me narre todo lo demás. Doctor Lagos, ¿usted ha tenido conocimiento del requerimiento acusatorio? Por favor, prenda su micro. Sí, señor. Prenda su micro. Sí, señor. Lo vamos a dar por oralizado todo. Vamos a pasar un control formal. Si hay algo en su momento que yo le tenga que preguntar, cuando diga control formal, usted, entiendo yo que en su escrito ha presentado las observaciones correspondientes. En lo sustancial, doctor, las argumentaciones precisas. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta?
Procuraduría, en el mismo sentido con usted, en lo correspondiente a lo que tenga que ver con la reparación civil, igual. ¿Ya? Correcto, señor magistrado. Ok. ¿Alguna pregunta por parte de las partes? ¿Se ha entendido? Se ha entendido, señor juez. Sí, Entonces, sí. pero iniciamos, señor juez, por el tema de los generales de ley o directamente los hechos. Señor fiscal, por favor, ya lo he explicado. Las Ok. generales de ley, todo eso está escrito. La oralización no es que venga usted a leerme su requerimiento. Yo acá necesito un resumen para entender qué cosa es lo que me ha traído. ¿Ok? Perfecto. Señor abogado, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Ya. Señor procurador, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor magistrado. Ok, ya. Entonces, empezamos. A ver. Señor fiscal, ¿cuáles son los hechos? Le voy a conceder 5 minutos. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público formula requerimiento acusatorio en base al artículo 349 contra el ciudadano Los hechos, Jamer doctor. Wayakayan. Ya. Mis circunstancias precedentes. El acusado, Jamer Wayakayan Guaral, en el año 2017, era usuario de la cuenta de Facebook denominada Jamer Wayakayan Guaraj, donde habría realizado diversas publicaciones y comentarios. Como circunstancias concomitantes, señor juez, tenemos que con fecha 12 de septiembre del 2017, mediante la cuenta de Facebook denominada Jamer Wayakayan Guaraj, el referido procesado publicó un mensaje con el siguiente texto: un héroe que quería y buscaba igualdad, injustamente preso por rebelarse contra un gobierno traidor y corrupto de ese entonces. Que viva el pensamiento Gonzalo. El citado texto se encontraba acompañado de una imagen que alberga una figura del delincuente terrorista sentenciado, Manuel Abimael Guzmán Reynoso, y cabecilla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, a quien se le observa levantando el brazo derecho y formando un puño con la mano derecha. Mis circunstancias posteriores, o las circunstancias posteriores del Ministerio Público, señor juez, son que como consecuencia de la noticia criminal, el Procurador Público Especializado en Delito de Terrorismo, por escrito de fecha 12 de febrero del 2021, formula denuncia penal contra Jamer Wayakayan Guaraj y los que resultan responsables por la presunta comisión del delito de apología del delito de terrorismo, en agravio del Estado, por cuyo mérito, en ese momento, la Fiscalía Especializada, la segunda Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, emitió la disposición de fecha 1 de marzo del 2021, abrió investigación preliminar por 30 días contra Jamer Wayakayan Guaraj por la presunta comisión del delito de apología del delito de terrorismo, encargando a la DIRCOTE PNP la realización de diversos actos de investigación. Allí se realizaron la visualización, preservación y transcripción de la publicación compartida en la citada cuenta de Facebook, donde aparecen publicaciones o esta publicación de índole apologista. Esos serían los hechos del Ministerio Público, señor juez, que le atribuye al ciudadano Wayakayan Guaraj. Ok, señor fiscal, ahora indíqueme, por favor, cuáles son sus elementos de convicción. Solamente nómbrelos. Perfecto. Mi primer elemento de convicción es la declaración del ciudadano Jamer Wayakayan Guaraj, que corre a folio 5255, en la cual admite ser propietario de la cuenta denominada Facebook Jamer Wayakayan Guaraj y que no tiene acceso a ella desde el 2018. El segundo elemento de convicción es el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta de Facebook Jamer Wayakayan Guaraj, que corre a folio 58 y 73, donde el procesado publicó el mensaje en materia de los hechos concomitantes. Luego tenemos, señor juez, el informe técnico psicológico número 049-2021, DIRCOTE PNP/SS-UNICRIP-PSI-CFOR, que corre a folio 109 y 111, donde la perito psicóloga hace un análisis a la imagen y a la publicación realizada de un héroe que quería y buscaba igualmente
que buscaba igualdad, injustamente preso por rebelarse contra un gobierno traidor y corrupto de ese entonces, que vive el pensamiento Gonzalo, detallando en este informe claramente que se configuran los tres verbos rectores del tipo que exige el tipo penal de apología al delito de terrorismo, como es enalteciendo al momento en que señala, lo califica al delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso como un héroe, y justificaría también su accionar, detalla este perito psicólogo, al momento que dice que buscaba igualdad por lo que se encuentra injustamente preso por rebelarse contra un gobierno traidor y corrupto. Y finalmente termina este informe, señor juez, detallando de que exalta la figura del pensamiento Gonzalo al momento de decir viva el pensamiento Gonzalo. Después, como elemento de convicción número 4, señor juez, tenemos el informe número 263-2021 del COTE, PNP-Divincón de Pana-CEAN, que corre a folios 112-116, que es un análisis que realiza el Departamento de Análisis de la Dirección contra el Terrorismo respecto a la imagen publicitada por el ahora acusado. Como elemento de convicción número 5, señor juez, tenemos la declaración testimonial de Segundina Isabel Guamán del Pino, que corre a folios 185/189, quien refiere ser psicóloga, los años de experiencia que tiene ella como realizando este tipo de informes periciales, y detalla claramente que el acusado enaltece, justifica y exalta la figura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso, así como su pensamiento, el pensamiento terrorista del pensamiento Gonzalo. Como elemento de convicción número 6, tenemos la declaración testimonial del representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo, quien refiere que se ratifique en la denuncia presentada por la Procuraduría Pública con fecha 17 de febrero del 2021. Como elemento de convicción número 7, tenemos la declaración testimonial de Omar Erickson Guamán Díaz, quien pertenece a la oficina, al Departamento de Análisis de la Dirección contra el Terrorismo, quien elaboró el informe antes mencionado, y que señala que viene elaborando desde el año 2012 en la Dirección contra el Terrorismo, y que la frase "un héroe que quería y buscaba igualdad injustamente preso por rebelarse contra un gobierno traidor y corrupto", de ese entonces, vive el pensamiento Gonzalo, enaltece en alusión a la imagen difundida del delincuente terrorista Manuel Abimael Guzmán Reynoso, para luego justificar el accionar del mismo. Como elemento de convicción número 8, tenemos los certificados de antecedentes penales de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, los cuales acreditan pues, que al momento de realizar la publicación en materia de investigación, materia del presente proceso, se encontraba con una condena firme por el delito de terrorismo. Como elemento de convicción número 9, tenemos el certificado de antecedentes penales de Jamer Guayacayán Cuara, con DNI número 4538957, obrante folio 285, el cual acredita para términos de grabación de la pena que el ahora acusado no registra antecedentes penales. Como elemento de convicción número 10, tenemos la declaración testimonial de Jessica Yanet López Leine, quien actualmente se desempeña en el cargo de comisario de la comisaría de San Juan de Miraflores, pero en su momento ella se encontraba a cargo del Departamento de Análisis de la Dirección contra el Terrorismo, por lo que suscribe el informe número 263-2021-DIRCOTE de Pana-CEAN. Como elemento y último elemento de convicción, señor juez, es el informe pericial lingüístico forense número 038-2022, que corre a folios 328-334, en cuyas conclusiones se establece claramente que, de acuerdo con la imagen número 3, la publicación evidencia énfasis negativo del otro gobernante, ya que se le califica de injusto, traidor y corrupto en perjuicio del líder Abimael Guzmán Reynoso. Esto se evidencia en el uso de la siguiente frase: injustamente preso por rebelarse. Señor fiscal, yo solamente le he pedido que me nombre los elementos de convicción. Perfecto. Este es el último, señor juez, el 11, el informe pericial lingüístico 038-2022. Ya. Señor fiscal, ¿cuál es la calificación jurídica y las pretensiones procesales? Ya. La calificación jurídica, señor juez, los hechos atribuidos al imputado Jamer Guayacayán Guaraj se subsumen en el tipo penal de apología del delito del terrorismo, previsto en el artículo 316-A del Código Penal, que prescribe que la exaltación
si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme, como autor o partícipe la pena será no menor de 4 ni mayor de 8. Pero nosotros nos vamos al inciso 3, que si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, o mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación del delito de terrorismo, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal, en concordancia con el tipo base, que es el artículo 316 del Código Penal, señor juez. ¿Cuáles son sus pretensiones procesales? En base a la pena que se solicita en contra del ahora acusado, se tiene que hacer la ecuación aritmética, señor juez, en base al sistema de tercios. Se evidencia que la pena impuesta por este delito es no menor de 8 ni mayor de 15 años. Entonces tenemos un rango de 7 años de diferencia, por lo que al evaluar que el acusado no cuenta con ninguna circunstancia, ninguna atenuante privilegiada, ni tampoco ninguna agravante cualificada, pues este Ministerio Público ha visto por conveniente graduar la pena solicitada para el acusado dentro del primer tercio. Entonces, al encontrarnos en el primer tercio, nos estamos encontrando dentro de los 8 a 10 años o 4 meses, verificando que no tiene, pues, que no concurre en ninguna circunstancia, como ya lo mencioné, atenuante privilegiada ni circunstancia agravante cualificada, y respetando los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta el espacio punitivo de determinación identificado precedentemente, así como las circunstancias genéricas, considerando que únicamente concurre una circunstancia atenuante, que es la de carecer de antecedentes penales, este Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Jaime Guayacayán Guaraj 8 años de pena privativa de la libertad, señor juez. Eso es con relación a la pena. Con relación a la inhabilitación. Con relación a la inhabilitación, señor juez, en el requerimiento acusatorio hubo un error por parte del despacho que previno, y por lo que este Ministerio Público, en base al artículo 352, inciso 2, y que favorece al investigado, al ahora acusado, quiere reformular el pedido de inhabilitación, toda vez que en el presente requerimiento se hace por 8 años. Sin embargo, de acuerdo al artículo 38 del Código Penal, podemos ver que la inhabilitación no es de 8 años, conforme a... No puede ser entendida de 8 años, sino se tiene que también poner dentro del tercio inferior. Entonces, es por ello que estando a que la pena tiene que ser un minuto, señor juez, por favor. O sea, que la duración de la pena será de 6 meses a 10 años, entonces este Ministerio Público, haciendo la operación aritmética, determina que la pena de inhabilitación que se le debe solicitar al ahora acusado se debe encontrar dentro de los 6 meses y 3 años. 3 años 6 meses. En consecuencia, este Ministerio Público, señor juez, evaluando los principios de razonabilidad y estando a que tenemos que ser coherentes con el pedido de pena primigenio, en el cual se pide tercio inferior por la pena privativa de la libertad, en temas de la pena de inhabilitación también se le va a poner en el tercio medio y se le va a pedir, en base a la razonabilidad del pedido de inhabilitación, 3 años de inhabilitación, señor juez, al acusado Jaime Guayacayán Guaraj, con relación a la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo o empleo, comisión de carácter público, referente al inciso 2, y al inciso 4, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedios de tercero, profesión, comercio, arte o industria que deben especificarse en la sentencia.
Asimismo, de acuerdo al tipo penal, solicitamos que le imponga al acusado Jamer Huaycayacán Huarac la pena de inhabilitación definitiva de conformidad al inciso 9 del artículo 36 del Código Penal. Incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básicas, centro de educación técnico, productivo o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, direcciones o gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local y en general en toda institución u organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación que desarrollen actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación. Capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivos, artísticos y cultural, así como para ejercer actividad, profesión, ocupación u ofición que implique la enseñanza, el cuidado, la vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes, o del alumnado de educación superior, tanto técnica como universitaria. Esas son las pretensiones del Ministerio Público, señor juez. Con respecto a la reparación civil, hago constar a su despacho, señor juez, que este Ministerio Público, en el requerimiento acusatorio, solicitó una pena, un monto de reparación civil basado en presupuestos. Sin embargo, su despacho, mediante la resolución de fecha 8 de septiembre del 2022, sí, señor juez. Aquí, ¿ya? Yo solamente le pregunto a usted cuáles son las pretensiones. Entiendo yo que acá de la Procuraduría se va a encargar de la pretensión. Ok, perfecto. Sí, sino que para ser claro, porque en mi escrito está, en el requerimiento se encuentra. Señor fiscal, acá todos ya conocemos, está clarísimo. Muchas gracias, señor juez. A ver, señor fiscal, preguntas aclaratorias, porque hay algo que acá no entiendo. Usted me dice que en el tema de ha habido un error por parte del Ministerio Público en consignar 8 años. Exacto, ha habido un error material al consignar. Primero, señor fiscal, escúcheme primero, por favor. Sí. Usted está invocando 3 numerales, el 2, el 4 y el 9. Así es. El 2, según su requerimiento, incapacidad o impedimento, o condición de carácter público. El 4 me dice incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria que deben especificarse en la sentencia. Y el 9 que usted ha invocado me dice incapacidad definitiva para ingresar, reingresar al servicio docente, administrativo en instituciones de educación básica y todo lo demás que usted ha señalado. Le pregunto a usted, señor fiscal, ¿cuál es la actividad del imputado? ¿A qué se dedica el imputado? Su audio, señor fiscal, lo apagué porque se escuchaba eco. Es que está acá en el tercer piso. Ajá. Señor fiscal, por favor, ¿puede prender su micro? Señor juez, disculpe. Bien, tenemos que el investigado, bueno, el ahora acusado, ha manifestado que se encuentra elaborando en la empresa minera Apromic. Es una empresa minera. Si bien es cierto, probablemente no tiene... ¿Qué cosa hace ahí, señor? ¿Perdón? ¿Qué actividad desarrolla en la empresa minera? Este Ministerio Público desconoce, señor juez, qué actividad desarrolla en la empresa minera Apromic. ¿Caso? No, no desconocemos el caso, sino que cuál es el desarrollo del investigado, del ahora acusado, cuál es lo que él se ha venido desarrollando todo este tiempo. No, solamente tiene como base dónde trabaja, ¿no? En la minera, de acuerdo a su declaración del investigado.
O sea, no saben qué tipo de actividad desarrolla la minera. Dentro de la mina no sabría decirle, señor juez. Y a pesar de eso, usted está solicitando la inhabilitación conforme a estos artículos. Sí, señor juez, por principio de legalidad y también porque como este Ministerio Público desconoce que probablemente pueda ejercer posteriormente a la presente sentencia, pueda ejercer ese tipo de cargos. Entonces, una hipótesis futura, probablemente, a efecto de garantizarlo. El Ministerio Público desconoce. A ver. Ahora, me dice usted que obviamente la Fiscalía se había equivocado y había puesto 8 meses de inhabilitación. 8 años, perdón. 8 años. Perdón, 8 años, correcto. Ahora, según usted, ahora está reformulando y me está indicando que ya no son 8 años, sino son 3 años. Así es, señor juez. ¿Y cómo usted ha elaborado esa reforma? ¿En base a qué? ¿Cuál es su sustento? ¿Ha aplicado usted el sistema de tercios en esto? Por favor, ¿me puede usted aclarar este punto? Sí, claro, señor juez. Sí, nosotros como Ministerio Público, al verificar, como le digo, el despacho peregrino manifestó que eran 8 años. Sin embargo, se tiene que evaluar y verificar que la pena de inhabilitación, según el artículo 38 del Código Penal, señala que la duración de la inhabilitación principal se entiende de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36. Entonces, con respecto al inciso 2 y al inciso 4, se estableció en el propio tipo penal, corresponde determinar la pena abstracta entre los 6 meses a 10 años, debiendo aplicarse el sistema de tercios para la determinación de la pena concreta. Entonces, tenemos 3 tercios. Si dividimos de 6 meses a 10 años, tenemos cada tercio en 38 meses. Entonces, el primer tercio, el tercio inferior, estaría de 6 meses a 3 años y 8 meses. El tercio medio estaría de 3 años, 8 meses a 6 años y 10 meses. Y el tercio superior estaría de 6 años a 10 meses. De 6 años y 10 meses a 10 años. En consecuencia, siendo coherentes y razonables con el primer pedido, al colocarlo en el tercio inferior, este despacho considera, luego de hacer la operación aritmética correspondiente que acabo de manifestar, que la pena debe estar comprendida dentro del tercio inferior, es decir, dentro de los 6 meses a los 3 años y 8 meses de inhabilitación para los incisos 2 y 4. En consecuencia, este despacho solicita por el plazo se le imponga una inhabilitación razonable y proporcional por el plazo de 3 meses, de 3 años. Perdón. 3 años. Exacto. ¿En base a qué, señor fiscal? En base a las características del investigado, a la complejidad del caso, lo discutimos en un primer momento en el despacho y considero que 6 meses no es proporcional o razonable a la pena que se está pidiendo. Al pedirse 8 años, el Ministerio Público considera dentro de su discrecionalidad que evaluar una medida de inhabilitación dentro del tercio medio es proporcional y razonable. Perdón, dentro del tercio inferior es proporcional y razonable solicitar una pena de inhabilitación de 3 años y no de 6 meses como lo hemos hecho probablemente en el primer criterio para la determinación de la pena de privativa de libertad. A ver, vamos con la Procuraduría. Procuraduría. A ver, por la Procuraduría, con relación a la reparación civil. Le voy a conceder 5 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Mediante resolución número Primero, 4... ¿se va a poner usted a lo alegado por el señor fiscal? Sí, señor magistrado, solamente... Disculpe. ¿Se opone usted a lo alegado por el fiscal? O sea, ¿tiene usted observaciones formales? Sí, señor magistrado. Justo Ya. ¿Cuáles son? De la revisión del requerimiento acusatorio se puede apreciar que entre los elementos de convicción que están en el requerimiento acusatorio se ha omitido presentar como medio de prueba el informe de la DEPANA, que es la Policía Especializada de la DIRCOTE,
y asimismo se ha omitido presentar la declaración del especialista o del policía que ha realizado ese informe, ¿no? Por lo que solicitamos que se devuelva el requerimiento acusatorio al Ministerio Público para que pueda ser subsanado en el plazo correspondiente. ¿Cuál es ese informe, doctor? Por favor, a ver, ¿nos puede usted ilustrar? Sí, está en el requerimiento acusatorio, está a folios 38 que nos han pasado. Es el informe 236-2021, DIRCOTE PNP Divincón de Panacean, que también se encuentra y ha sido mencionado por el representante del Ministerio Público entre los elementos de convicción recabados, ¿no? Que está en el número 4, elemento de convicción número 4, ahí hace referencia a ese informe. Allá, número 236-2021, DIRCOTE PNP Divincón de Panacean. Asimismo, también en la declaración del testimonial de Omar Erickson Guamán, que es el instructor a cargo que elaboró ese informe, asimismo como en la declaración testimonial de Jessica Janet López Laime, quien es la que da conformidad a ese informe, han sido omitidos en el requerimiento acusatorio para que puedan ser actuados en juicio, señor magistrado. Ok. ¿Algo más, señor procurador? Esa sería la única observación, señor magistrado. Ya. Y está solicitando por ello la devolución. A ver, pasamos ahora a la defensa. Defensa técnica, doctor Lagos. Mi señor juez, a su orden. ¿Tiene usted observaciones formales? Claro. ¿Observaciones formales? Sí, señor. Hemos presentado nuestras observaciones formales. Vamos a notificar. Muchísimas gracias, señor. Como usted habrá podido oír el requerimiento de nuestro señor fiscal y de nuestro señor procurador, a mi patrocinado por decir un héroe que quería y buscaba igualdad injustamente preso por relajarse contra un gobernante traidor y corrupto. Señor abogado, doctor. Vive el pensamiento, Gonzalo. Momentito, doctor. Momentito. ¿Tiene usted observaciones formales? Sí. Sí. ¿Cuáles son? Por decir esa frase, doctor, se le acusa al patrocinado por el delito invocado. Sí, doctor, estoy llegando a ese tema. Déjenme hablar, doctor. ¿Cuáles son sus observaciones formales? Bueno, la acusación no es clara, doctor. La acusación no es clara, no es precisa, conforme a lo establecido en el literal B, numeral 1 del artículo 349. También hemos dicho que el caso concreto de acusación no cumple con requisitos que exige la 349. No está debidamente motivada y expresamente denuncio que se ha violado las normas procesales penales y falta motivación. Además de ello, los elementos de las cuestiones formales en los elementos de convicción, el Ministerio Público no ha demostrado hasta el momento cuáles son los otros elementos periféricos, los otros medios probatorios, aparte de lo que ha dicho, nada más. Entonces, falta motivación, falta sustanciación, formalmente no está debidamente motivada la resolución, el auto de requerimiento. Sí. Ya, a ver, vamos a verificar. Usted en su escrito ha señalado que desde una perspectiva objetiva, no hay una descripción precisa, concreta y clara de los hechos atribuidos. O sea, no hay imputación necesaria, entiendo, doctor. No hay imputación necesaria. Usted está refiriendo que no hay imputación necesaria. ¿Qué más no ha advertido usted, doctor? Que la imputación necesaria carece de elementos periféricos, señor. Que carece de elementos periféricos. Elementos periféricos, sí. Que corroboren el tipo penal que imputa el Ministerio Público. ¿Le puedo cifrar un ejemplo? Con relación a los requisitos del artículo 349 específicamente, doctor, aparte de la imputación necesaria, ¿cuáles no se cumplen? Literal B, que exige la relación clara y precisa del hecho. Ya lo hemos pasado eso, doctor, imputación necesaria. Ya. Otro, ¿cuál más no cumple? La 349. El literal B y numeral 1, doctor. Literal B de numeral. Ya, la imputación necesaria. Sí.
¿Lo demás cumple? No necesariamente, también se ha cuestionado. ¿En qué parte de su escrito, doctor? En el caso concreto, la acusación dice no cumple los requisitos que establece el 349 del constituyente, pues no está debidamente motivada. Expresamente denunciado que se ha violado el literal B, que exige la acusación debe contener B, la relación clara y precisa del hecho que contribuye. Ya, eso es repetitivo, doctor, eso ya lo hemos advertido. Eso es todo, señor. Ya. A ver, señor fiscal, se le corre traslado, 2 minutos. ¿Qué cosa tiene usted que decir con relación a lo que ha indicado la Procuraduría y con relación a lo que ha indicado la defensa? Vamos. Señor juez, con respecto a lo señalado por la Procuraduría, hay que hacer claro que el Ministerio Público tiene libertad de prueba, señor juez, y así lo detalla también la casación 453-2021, en la que se enlaza que todo método que el Ministerio Público considere necesario pueda llevarse a etapa probatoria. En este caso, el Ministerio Público tiene libertad probatoria para determinar cuáles son los elementos de convicción que le van a, o los elementos de convicción que van a servir para pasar a el control formal, y posteriormente actuar algunos medios de prueba necesarios que no terminen siendo redundantes, que no terminen siendo abundantes para terminar diciendo lo mismo. En el presente caso contamos con un informe psicológico que determina cuáles son los verbos rectores que se han violentado en este caso, también como un informe de pericia lingüística. Entonces, considero que el informe de PANA vendría a decir lo mismo, terminaría siendo contraabundante. Por eso que no se ha tocado en los elementos como elemento de prueba. Sin embargo, hay suficientes elementos de convicción para pasar a etapa de juicio. Ahora, con respecto, señor juez, a lo señalado por el abogado de la defensa, yo entiendo su expresión, pero quiero oponerme o a que se declare infundado lo señalado por el abogado de la defensa, toda vez que los hechos han sido claros, señor juez. Estamos hablando de hechos precedentes, que se creó una cuenta en el año 2017 y el usuario Jamer Huaycayán Juaraj no lo ha negado, es su cuenta y él ha manifestado. Segundo, tenemos los hechos concomitantes. El usuario ha manifestado que realizó una publicación el 12 de septiembre del 2017. Entonces, la imputación es clara y concreta. No podemos hablar de imputación adicional porque estaríamos metiéndonos nosotros en un lío que no podríamos verificar. Sin embargo, tenemos claramente cuál ha sido la conducta imputada al acusado, y segundo, tenemos claramente la conformidad, por no decir así, del investigado, quien aduce, y en el mismo escrito de sobreseimiento del abogado, señala que su patrocinador reconoce haber realizado la publicación en materia de investigación, señala claramente que se encontraba, según él, bajo vicios de alcohol. Entonces, en vez del abogado plantear algún tipo de error o algún tipo de causa de justificación o algo que elimine la culpabilidad, simplemente ha señalado en su requerimiento de sobreseimiento que no... Puesto, doctor, usted contésteme, por favor, lo objetivamente observado. Entonces, lo objetivamente observado, señor juez, para el Ministerio Público, los hechos están claramente establecidos, son precisos, son concretos, se atribuye una responsabilidad específica al investigado. De igual manera, la pena probable se ha evaluado toda circunstancia atenuante privilegiada, toda circunstancia de agravante cualificada, por lo que no puede decir de que no se ha evaluado la relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, porque sí se ha evaluado, se ha investigado, y es por eso que se está poniendo al investigado dentro del tercio mínimo, ¿no? Dentro del tercio inferior, que es la pena mínima que se está pidiendo en el presente caso. Por lo que considero que existen los suficientes elementos de convicción, señor juez, para que el proceso continúe, y en base al principio de celeridad, y lo que se busca es no el retorno a la escritoriabilidad, es que solicitamos pase el control formal de su despacho para poder continuar el presente investigación en la etapa estelar, que es el juicio oral. Ok, a ver. En este sentido, vamos a correr traslado a la Procuraduría. Procuraduría. Se ratifica por posición que dice un fiscal que es sobreabundante la prueba, y él considera, por el principio de libertad de prueba, es suficiente con el informe psicológico.
Señor magistrado, en ese sentido, conforme lo escuchado por el representante del Ministerio Público, solicitamos que se nos tenga a nosotros por ofrecido ese elemento de convicción que es el informe de la DEPANA y asimismo la declaración del instructor a cargo, Omar Erickson Guamán Díaz, para que declare en juicio. Ya, entonces, en ese sentido, usted quiere ahora integrarlo como como prueba para juicio, medio probatorio como medio de la probatorio. Procuraduría, Correcto, señor magistrado. ¿no? Ya. Señor abogado, finalmente, ¿se ratifica usted? Finalmente, señor juez, vamos a pedir que se devuelva la acusación al señor fiscal para que rehaga su acusación, de modo que hay observaciones muy concretas a las cuales ya hemos concluido. Señor, por ejemplo, hay incriminaciones sin resultado. Por ejemplo, el Ministerio Público hasta ahora no nos ha dicho cuál es el bien jurídico potencialmente lesionado. ¿Cuál? Ni el Ministerio Público ni la Procuraduría nos ha dicho cuál es el bien jurídico potencialmente lesionado con esa publicación. Entonces, por favor, creo que eso es falta de motivación, señor juez. Es falta de criterio. Yo creo que estamos frente a un delito grave de 8 años de prisión a una persona que tiene 22 años en esa época, señor. Y que ha pedido perdón y disculpas y la fiscalía no lo ha perdonado, no lo ha disculpado, simplemente porque cometió ese error, lo están llevando a juicio. Está bien, vamos a ir a juicio, señor juez, pero que vaya pues con las formalidades que el Ministerio Público debe de cumplir en este proceso, con todas las formalidades que debe cumplir, tanto en los requerimientos y las observaciones que se le ha hecho, señor. Ok, en este sentido vamos a hacer 5 minutos de receso para verificar y emitir la resolución correspondiente. Receso de 5 minutos. Ok. Reinstalamos audiencia y este juzgado de la verificación del requerimiento acusatorio me emite la siguiente resolución. Resolución número 5, estamos en Lima, hoy día es 7 de junio del año 2023. Es materia de control judicial el requerimiento acusatorio contra Jamer Guayacayan Guarac, como autor del delito de apología al terrorismo en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, así como lo expuesto por las partes, en audiencia, interviniendo el señor juez penal, el doctor Víctor Alcocer Acosta. Y considerando, primero, del requerimiento del representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público, mediante escrito, formula una acusación como un acto postulatorio que promueve el régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública, fundamenta, deduce pretensión penal, pretensión a su criterio fundamentada y dirigida al órgano jurisdiccional para que pase un control de legalidad formal, que recaen en los requisitos contemplados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Segundo, en audiencia, el señor fiscal, mediante escrito, ha formulado un requerimiento acusatorio dirigido contra el señor Jamer Guayacayan Guarac, como autor del delito de apología de terrorismo en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, indicando desde su punto de vista las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores y habiendo cumplido con lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, conforme ha sido realizado en audio y video. Corrido traslado, la Procuraduría Pública ha indicado que se debe devolver el requerimiento acusatorio toda vez que la Fiscalía ha omitido consignar
como medio de prueba un informe policial que se encuentra como elemento de convicción. Un informe de la DEPAC, específicamente el informe 233-2021 DIRCOTE PNP y VINCOPTE PANACEA. Por otro lado, la defensa técnica ha indicado que no existe una imputación necesaria, así como tampoco se cumpliría con los artículos, con los numerales del artículo 349 del Código Procesal Penal, por lo que insta a esta judicatura a que se realice un control de legalidad formal. De lo cual se aprecia lo siguiente. 3. De la normatividad procesal penal. Según el artículo 349 del Código Procesal Penal, la acusación debe contener los siguientes requisitos. 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88. 2. La relación clara y concreta, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. En cuanto al primer requisito de los datos de identidad, sí, efectivamente se puede apreciar que en el punto 2, el requerimiento cumple con los datos del sujeto procesal, identificado con Yemer, Guayacayán, Guarac y demás datos que aparecen en el mismo. En el punto 2, de relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, en caso de contener varios hechos independientes, la separación y detalle de cada uno de ellos. Se puede apreciar en cuanto al segundo punto que si bien aparecen circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, a criterio de esta judicatura, no hay una imputación necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la conducta subsumida por el tipo penal se encuentre amparado en la norma. Tanto más cuando en la presente audiencia la Fiscalía solamente se ha limitado a indicar que se encuentra la conducta en el tercer párrafo del artículo 316A, pero no ha explicado, no ha indicado si hay exaltación, justificación o enaltación y de qué forma esto o esta conducta se ha difundido. Por otro lado, efectivamente, con relación al tercer punto, sí obran los elementos de convicción. ¿Sí? Obran en el punto 3 los elementos de convicción. En el punto 4, la participación del imputado. Sí, sí está la participación del imputado.
la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, también la cuantía de la pena, también hay actor civil, monto de la reparación civil. En cuanto a los medios de prueba, también acá advierto como un error formal, que no se ha indicado el aporte probatorio, y la ley señala expresamente que cada medio de prueba tiene que indicar su conducencia, pertinencia, utilidad y el aporte probatorio. Lo cual tiene que subsanarse. Tanto más cuando en el tema de computación necesaria consideramos que existen 3 requisitos para que ésta pueda aplicarse, ¿no? El requisito fáctico, el requisito lingüístico y el requisito normativo. Este último, que expresamente debe entenderse que se fije una modalidad típica, una imputación individualizada y asimismo un nivel de intervención, lo cual tiene que ser amparado por los indicios o los elementos de juicio que sustentan la imputación. Por lo que, a mi criterio, debe subsanarse el requerimiento al advertir esta deficiencia de falta de imputación necesaria, para efectos de continuar con el desarrollo de las otras etapas procesales. Esto en atención a recurso de nulidad número 2823-2015. Por lo que, de conformidad con el artículo 352, numeral 2, debe devolverse el requerimiento acusatorio para la corrección de los defectos formales detectados por el plazo de 5 días, luego de lo cual se reanudará la presente audiencia. En atención a estas consideraciones, el magistrado del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial resolvió: 1. Declarar fundadas las observaciones formales formuladas por la defensa técnica, fundada en parte, ¿no? Las observaciones formales formuladas por la defensa técnica en el requerimiento acusatorio. En consecuencia, suspéndase la audiencia en los seguidos contra el imputado Yemer Guayacayán Huaraca como presunto autor del delito de apología del terrorismo en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. Dos, devolver la carpeta de investigación a la Fiscalía para la corrección de las observaciones formales, bajo apercibimiento de remitir copias al órgano de control interno del Ministerio Público, luego de lo cual se reanudará la audiencia. 3. Notificar en este acto a las partes procesales. Notificado el señor fiscal, indicó. Conforme, señor juez. Ok. Notificada la Procuraduría, indicó. Conforme, señor magistrado. Notificado la defensa técnica, indicó. Conforme, señor. Muchas gracias, señor. Ok. Estando a la conformidad de las partes, suspendemos la audiencia hasta que se levanten las observaciones advertidas. Siendo las 10 horas del día antes señalado, se da por terminada la presente audiencia, por cerrada la grabación de audio y video. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen día. Muy buenos días, señor. Muchas gracias a todos.